Ya Luis, yo creo que vamos a partir solitos nomás porque no podemos esperar más para comenzar la clase. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer un poquito un resumen de lo que fue la clase pasada. Después vamos a ver un poquitito de contenidos y después vamos a hacer una pequeña ensayo de prueba, como lo hicimos la otra vez. Entonces voy a compartir pantalla. Hola Pamela, buenas tardes. Hola, buenas Ya, tardes. estamos partiendo. Hola Roxana, buenas tardes. Estaba explicando que hoy día, bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase pasada. Después vamos a ver un poquitito de contenido que tienen que ver con los métodos que usa la filosofía, y después vamos a hacer un pequeño ensayo que lo vamos a ir haciendo entre todos para que se vayan preparando ya para su examen. Y de tarea después les voy a dejar una lectura muy cortita, ya muy cortita, para que la analicemos la próxima clase. Entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a ir viendo ahí está. Ya. Entonces, un pequeño resumen de lo que habíamos visto, ¿cierto? La semana pasada, que habíamos visto las características generales. ¿Qué características tenía este pensar filosófico, pensamiento filosófico, ¿ya? Y que habíamos dicho que en general la filosofía se caracterizaba por buscar la verdad. ¿A través de qué? A través de la razón, ¿cierto? Y que utiliza argumentos lógicos y válidos para comprender el mundo y sus fenómenos. Entonces, también decíamos que otra de las características que tenía es que es racional, que siempre se basa en la razón y el pensamiento lógico para analizar y comprender los problemas. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ya. Después habíamos dicho también que se necesitaban argumentaciones válidas, ¿ya? Que siempre se usaban argumentos lógicos y coherentes para defender las ideas y las posturas filosóficas. Aquí no se habla de creencias, sino que se habla de argumentos. Y por último habíamos dicho que lo que buscaba era la universalidad, es decir, que sean principios de verdades que sirvan para todo, ya que puedan aplicarse a distintas situaciones y a distintos conceptos. Después de eso, y también pregunta, claro, por la causa de los fenómenos. Se trata siempre de buscar el sustento, el fundamento, el inicio, ¿cierto? Las causas. Después de esto habíamos visto las principales características de los periodos filosóficos, y decíamos que la filosofía se trata de distinguir, igual que en la historia, ¿cierto? Que estarían los periodos de la filosofía antigua, de la filosofía medieval, de la filosofía moderna y de la filosofía contemporánea, que es la que dura hasta nuestros días. En la filosofía antigua
antigua decíamos que lo más característico era que, bueno, que ahí se inicia en Grecia, entre los siglos V y VI antes de Cristo, y termina con la decadencia del Imperio Romano. Y en esta filosofía antigua, lo predominante, ¿cierto?, es que se pasa del pensamiento mítico, es decir, de cuando se creían los dioses, al pensamiento filosófico o racional. En este tiempo, ¿cierto?, de la filosofía antigua, son conocidos los presocráticos que se dice porque son antes de Sócrates, también Platón y Aristóteles. Por lo tanto, esos son los pensadores más conocidos o más importantes dentro de la filosofía antigua. Después, la filosofía medieval, este periodo es hasta el Imperio Romano, y se caracteriza por una unión marcada entre la filosofía y la teología. Es decir, el problema de Dios es el problema fundamental de la filosofía en este periodo. Por lo tanto, se trató de integrar las doctrinas sagradas con el aprendizaje y con la filosofía. Estamos hablando, ¿cierto?, de Europa, por lo tanto en Europa era el catolicismo la idea fundamental, ¿cierto?, o con más países, ¿cierto?, que estaban dentro de la Iglesia Católica. Igual que la historia, ¿cierto?, en la historia del mundo, de la humanidad, era, ¿cierto?, la Iglesia la que tenía el dominio del conocimiento. Las bibliotecas estaban también en manos de la Iglesia, más que nada de la Iglesia Católica. Por lo tanto, todo el conocimiento que había, incluso la filosofía, se relacionaba con la fe, ¿cierto?, y con Dios. Era el objeto de la teología y de la metafísica. Aquí los principales exponentes eran San Agustín y Santo Tomás de Aquino como filósofos. Después de la filosofía moderna, acá la reflexión cambia y ya no toma a Dios como el elemento primordial, ¿sí? Sino que empieza a estar el tema del hombre, de la persona como sujeto. Se habla aquí también de las posibilidades del conocimiento, si es que se puede conocer, por lo tanto el problema del conocimiento es el punto de partida de esta reflexión filosófica. Acá tenemos algunos exponentes como Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke y Hume en este periodo. Después pasamos a la filosofía contemporánea, que desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y la característica principal fue que existen varios y muchos, diría yo, muchos sistemas filosóficos distintos. Ya no se habla tanto de Dios, sino que se habla de la duda, ¿cierto?, y como si la filosofía puede de alguna forma lograr la descripción de la realidad. Es siempre usando la razón como herramienta principal para alcanzar el conocimiento. Y algunos de los filósofos principales de esta época son Hegel, Marx, Sartre y Heidegger. Kant también habría faltado en eso. Después vimos los conceptos de ética y moral, donde dijimos que la ética era una rama de la filosofía y el objeto de estudio de esta rama de la filosofía es la moral.
la ética es una reflexión sobre los principios morales y busca justificar su validez. Después dijimos que la moral, como objeto de estudio de la ética, se refería al conjunto de normas y valores y costumbres, lo que nos conducen o nos guían dentro del comportamiento de un individuo para llegar al bien. La ética siempre es la ciencia, por así decirlo, la parte de la filosofía que reflexiona y reflexiona acerca de la moral, y la moral siempre son las normas, los valores. Esa es la diferencia que existe entre ética y moral. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Después vimos aquí lo mismo que les acabo de decir, que la ética es la reflexión, ¿cierto?, sobre lo bueno y lo malo, y la moral son las normas concretas que nos hacen actuar hacia el bien. Por lo tanto, la ética hace preguntas, reflexiona, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Y la moral dicta las normas, las reglas, esto se hace o no se hace. Aquí hemos visto unos pequeños ejemplos. Ética, decíamos, un médico que decide no realizar un tratamiento experimental para un paciente, aunque podría obtener buenos resultados, pero también podría dañar. Por lo tanto, esa sería una decisión ética, porque reflexiona acerca de lo que puede ser bueno o malo. Y la moral es una persona, por ejemplo, que devuelve una billetera y está siguiendo el principio de honestidad. Y el ejemplo de ambos sería un ciudadano que paga sus impuestos cumpliendo con una obligación legal, que sería moral, y contribuyendo al bienestar social, que sería ético. Después habíamos visto que como todas las preguntas filosóficas tienen varias respuestas, ¿de dónde vienen estas normas que se supone que nos conducen hacia el bien? ¿De dónde? ¿Quién las inventó? ¿Por qué están? ¿Cierto? Y a muy grosso modo y muy generalizado, vamos a decir que hay varias también teorías. Una es el sociologismo, que dice que las normas morales se originan en nuestra misma sociedad, es decir, en nuestro el modo actual nuestro está originado en la sociedad en la que vivimos. Después teníamos el marxismo, correspondiente a Karl Marx, que decía que las normas morales las impone la clase dominante, porque para Marx hay una clase dominante y una clase oprimida, y sería la clase dominante la que impone estas reglas o estas normas morales. Después tenemos el historicismo, que decía que las normas morales iban variando según el momento histórico, ¿cierto? Y ahí damos un ejemplo sobre las vestimentas que existían, no sé, hace 2 siglos atrás y las de ahora. Sería el momento histórico que determina, ¿cierto?, estas normas morales. Después habíamos hablado del teologismo, que decíamos que las normas morales tienen origen divino. Ese sería Dios quien nos da o nos revela, ¿cierto?, estas normas morales que nosotros como individuos tendríamos que seguir. Después está la teoría de la ley natural, que decía que todos los hombres tienden al bien por naturaleza. Después, es decir, que todas las personas naturalmente serían buenas, aquí no existiría el mal en esta teoría. Después tenemos el relativismo moral, que dice que las normas morales son relativas a las diferentes culturas y épocas. Y aquí dábamos el ejemplo, ¿cierto?, de una tribu en África que estaban prácticamente desnudos, y que eso sería inmoral acá, pero no sería inmoral allá. Y
tendríamos por último el objetivismo, que dice que la única manera de alcanzar la moralidad es mediante la razón, mediante nuestro pensamiento. Así se alcanza la moralidad. Es la razón la que decide lo que es bueno o es malo. Y por último, habíamos hablado de la regla de oro, ¿cierto? Que es una máxima universal que existe por alguna razón en todas las culturas y en todas las religiones, ¿ya? Y que en definitiva es: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esa regla, que se llama de oro, está en todas las religiones, en el cristianismo, en el judaísmo, en el budismo, en todas las religiones está presente. Bien, hasta ahí, y habíamos visto por último que el conocimiento filosófico no es solo teoría, es acción. No es solamente teoría, sino que es práctica. Y hoy día lo que vamos a ver son algunos métodos de la filosofía. Porque la filosofía no es un pensar así tan abstracto, la gente piensa que la filosofía es como así, como irse a las nubes. No, esto tiene métodos, porque la filosofía debe tener un hilo conductor, debe ser la filosofía con un método que vaya paso a paso, ser muy... la filosofía debe trabajar mucho con la razón, no da nada por hecho, todo lo investiga, ¿cierto? Todo lo cuestiona. Y dentro de estos métodos vamos a ver algunos, porque hay bastantes más. Vamos a ver la mayéutica o método mayéutica, la lógica clásica, el método dialéctico, el método fenomenológico, el método analítico lingüístico, el método racionalista y el método hermenéutico. Esto parece complicado, pero no lo es tanto. Ya, primero vamos a ver el método mayéutico, y el método mayéutico lo propuso Sócrates. Este método, la palabra mayéutica significa parir, significa dar a luz, ¿ya? Por lo tanto, este método que propone Sócrates es que cada persona dé a luz, haga un parto y pueda sacar la verdad. Por lo tanto, en este caso, lo que hace Sócrates o lo que hace la persona que esté tratando con el método mayéutico es ayudar a que la propia persona descubra la verdad por sí misma. Es decir, en este caso Sócrates, que decía, no le dirá esta es la verdad, sino que es un arte, ¿cierto?, de poder ayudar a la otra persona a que saque la verdad. Se dice que la mayéutica enseña a personas a dar a luz las ideas que tienen, ¿ya?, a sacarlas. Por eso se llama, les digo que mayéutica significa parto, es sacar la verdad. Y para eso, claro, necesita a alguien que le ayude a hacer esto, a poder sacar la verdad. Pero la verdad no se entrega, sino que se ayuda a que pueda salir. ¿Se entiende? Ya, vamos a suponer que sí. Después vamos a ver lo que es la lógica clásica. La lógica, si ustedes se acuerdan, también es una parte de la filosofía, pero además es un método.
Y esta la lógica que estudia el pensamiento correcto, ¿cierto?, para distinguir lo que es verdad de lo que es falso. Ahora, Aristóteles, que fue el que creó la lógica, y postula que los primeros principios de la razón se consideran verdades axiomáticas, ¿ya? Y estas verdades axiomáticas son evidentes por sí mismas, son verdades que no necesitan demostrarse, que nadie las cuestiona. Esas son las verdades axiomáticas. Vamos a dar algunos ejemplos de estas verdades que no se pueden cuestionar. Y acá tenemos varios ejemplos de verdades axiomáticas. Ejemplo, el todo es igual a la suma de sus partes. Si yo digo 10, la suma de sus partes da 10, es decir, 5 más 5 o 8 más 2. Por lo tanto, esta es una verdad fundamental en matemáticas y se aplica a diferentes contextos. Esa es una verdad axiomática, yo no la pongo en duda. Después, 2 puntos determinan una línea recta. Cuando tengo 2 puntos, el más cercano siempre va a ser una línea recta. Por lo tanto, esta es una verdad axiomática que no la cuestionamos. Después tenemos el principio de identidad, que parece obvio, pero es así, no se puede poner en discusión que una cosa es idéntica a sí misma, ¿ya? A es igual a A. No hay discusión sobre estos tipos de verdades axiomáticas. Después está el principio de no contradicción, que quiere decir que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, y en el mismo sentido, es decir, aquí sale como ejemplo, no se puede ser alto y bajo a la vez, en la misma escala. Y que deriva de esto también el principio del tercer estudio, que dice que una proposición o es verdadera o es falsa, pero no hay una tercera opción. Las proposiciones son verdaderas o son falsas. Proposiciones, ya no habla de realidad. Las proposiciones. Ya. Después vamos a ver el método dialéctico. Antiguamente era una técnica de conversación, pero es un método de la filosofía y que se designaba un método de conversación o argumentación. Pero la dialéctica es, para que lo entiendan un poco más fácil, la dialéctica que también se entiende como 2 logos, es decir, 2 razonamientos, ¿ya? Parte de que existe una tesis es lo que yo propongo, es la tesis. Y frente a ello hay una antítesis, que es que puede ser lo contrario o lo distinto a la tesis. Y lo que sale de ambas, de la tesis y la antítesis, es la síntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos a Marx también, que lo lleva a la vida política, cuando dice que hay 2 opuestos, y de ahí sale una tercera cosa que sería la síntesis, ¿ya? Entonces tenemos la tesis, la antítesis, y que llevan a la síntesis, ¿ya? Este esquema también es como la contraposición entre conceptos y cosas en la teoría del conocimiento. Es decir, que pongo 2 cosas que son contrarias, ¿cierto? Y de ahí sale
una tercera que es como la síntesis de ambas. Ya, vamos a ver ahora el método fenomenológico, ¿ya? Bueno, en este caso la fenomenología, ¿ya? Estudia las cosas por lo que son, es decir, el fenómeno o la cosa o lo que veo o lo que siento o el objeto es solamente en sí mismo, sin darle ninguna intención, ¿ya? Es como llegar a la esencia de las cosas, ¿ya? Pero por la cosa misma, es decir, no le doy intención, no le doy valor, solamente trato de llegar, de sacarme todo, despojar todas mis creencias y todo para llegar a lo que son las cosas mismas, porque cuando uno analiza algo siempre está de pronto la historia de uno, ¿cierto? Uno cree que algo es bueno o es malo según lo que le ha pasado. Entonces la idea de la fenomenología es despojarse de todo esto y ir al fenómeno en sí, sin ninguna contaminación, por así decir, ¿cierto? Es como ir sacarle la intención, ¿no? Y ir a las cosas como son por sí mismas, cosa difícil. Vamos a ver ahora el método analítico lingüístico, y esto tiene más que ver como un análisis de las palabras, ¿ya? Lo llaman también empirismo lógico, es decir que este método lo que hace, ¿cierto? Es aclarar el lenguaje, es esclarecer conceptos, ¿ya? Y el objeto de este método es solucionar las disputas y resolver los problemas filosóficos, pero siempre en base a que puede haber una confusión lingüística, tiene que ver con las palabras, ¿no? Ese es el método analítico lingüístico. Vamos a ver ahora el penúltimo, ¿cierto? Es el método racionalista, que tiene que ver, ¿cierto?, con la razón. Les había dicho, eso sí que hay más métodos, ¿no? Pero vamos a ver esto nomás, porque si no es mucho, ¿cierto? Y nos podemos confundir. Este método racionalista también se llama la duda metódica o método cartesiano, porque lo creó, ¿cierto?, René Descartes, que aparece ahí en su famoso libro Discurso del Método, y la célebre frase que probablemente, ¿cierto?, ustedes la han escuchado, que es el pienso, luego existo. Me imagino que esa frase la han escuchado varias veces. Pienso, luego existo. ¿La ha escuchado alguien o no? Me durmieron. Ya, esta frase perdón, ¿me dijo que sí o que no? ¿No? Ya. No la han escuchado. Bueno, esta frase de este filósofo René Descartes, pienso, luego existo, donde utiliza el método racionalista o método de la duda, quiere decir que él empezó a dudar de todo, absolutamente de todo, todo lo ponía en duda, incluso su propia existencia. Dudaba de todo y quería partir de algo que realmente fuera verdad. Y podía dudar, por ejemplo, de lo primero que dudó fue de los sentidos.
porque los sentidos a veces nos engañan. Por ejemplo, si uno va en una carretera, ¿cierto? Y cuando hablamos hace unos meses atrás de que veíamos, por ejemplo, una ilusión óptica, es porque los sentidos me están engañando. O en este momento que uno puede ver estrellas en el cielo, pero esas estrellas ya no existen. Por lo tanto, la vista, mi sentido me engaña. Y él pensó, bueno, ¿qué es lo único que es cierto? Si puedo dudar de todo lo que existe, de todo lo que he aprendido, todo lo puedo poner en duda. Pero solo hay una cosa de la cual no puedo dudar. Y eso de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando, es decir, que estoy pensando. Y si pienso, quiere decir que al menos existo. Entonces, de ahí viene la frase pienso, luego existo. Si luego no es más rato, es pienso, en conclusión, existo. Entonces, este método racionalista o método de la duda metódica o método cartesiano pone en duda todo, pero dice que de lo único que no se puede dudar es de que estoy dudando, por lo tanto existo. ¿Ya? Ese es el método racionalista. Entonces, vamos ahora a ir al último, que es el método hermenéutico. Y este método es más que nada la interpretación de textos, ¿ya? Sobre todo textos que tienen muchos símbolos o expresiones culturales, que es necesario como que uno vaya interpretando. Aquí el método hermenéutico se usa mucho en los textos que son, por ejemplo, la Biblia, textos del Islam, que no es como leer un libro, sino que hay que interpretar, ¿cierto? Interpretar estos textos basándose en ciertos símbolos, en expresiones culturales, ya, y hay que ver una interacción entre el texto y el lector. La hermenéutica lo que busca, ¿cierto?, es ir un poco más allá de la comprensión superficial, sino que buscar significados profundos de lo que se estudia. Por eso que se usa mucho la hermenéutica en los textos religiosos, porque, por ejemplo, si uno lee la Biblia, no la puede leer como una novela, ¿cierto? Tiene que haber un método que vaya buscando e interpretando lo que dice, porque si lo leemos así textual no vamos a entender nada, pero si se busca esta interpretación, ya eso es el método hermenéutico. Eso es. ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Tenemos dudas o no? ¿No? Ya. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ir haciendo entre todos. Roxana, qué lástima que tengas mala señal. De todas maneras yo les voy a ir mandando también los PPT. Ya, vamos a tratar de hacer un ensayo, ya, con algunas preguntitas que no están difíciles, están fáciles, pero para que ustedes se vayan un poco preparando, porque en definitiva aquí el objetivo no es que ustedes
sean filósofos con esta clase, ¿cierto? Sino que la idea es que ustedes puedan rendir su examen bien y aprobar. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Es ir ensayando un poquito. Entonces vamos a ir viendo algunas preguntitas, ¿ya? Y vamos a ver la número 1, que dice: la relación entre la ética y la moral es. Alternativa A: la ética es lo que se aprende en la vida cotidiana y la moral es una rama de la filosofía. B: la ética se aprende y la moral se adquiere. C: la ética es una rama de la filosofía y la moral es su objeto de estudio. Y D: ambas significan lo mismo. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, ¿quién se atreve? La C, ¿ya? ¿Alguien dice otra cosa? ¿Ambas dice Roxana? No, Pamela está en lo correcto, ¿ya? Es la C. La ética es parte de la filosofía, es una disciplina filosófica, una rama filosófica, ¿ya? Y el objeto de estudio de esta rama de la ética es la moral. Por lo tanto, no son lo mismo. Bien, vamos a ir a la próxima entonces, que dice: las preguntas sobre el significado de la vida, la existencia, la moral, el conocimiento, etc., y que no tienen respuestas únicas o definitivas, corresponden a preguntas formales, preguntas filosóficas, C, preguntas científicas, o D, preguntas empíricas. ¿Cuál sería aquí? ¿La B? La B, exactamente, ¿cierto? Es la B porque habíamos dicho que las preguntas filosóficas tienen más de una respuesta y que además se preguntan, ¿cierto?, como el significado de la vida, o qué es la justicia, qué es el amor, la moral, el conocimiento. Son preguntas filosóficas y siempre van a tener más de una respuesta, a diferencia de las preguntas formales, que tenían siempre la misma respuesta, que eran las preguntas matemáticas, por ejemplo, 5 por 5, 25, es solo una respuesta. Después teníamos las preguntas empíricas, que tenían que ver, por ejemplo, cuánta temperatura hay ahora en Concepción, es una pregunta empírica. Y ahí la científica la metí yo ahí como distractor. Ya, bien, entonces las preguntas filosóficas son las que tienen más de una respuesta y se preguntan por el significado de la vida o de la existencia, etc. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. Dice: esta disciplina filosófica se encarga de estudiar todos aquellos hechos, tanto psicológicos, sociales, históricos, que han conducido a la obtención del conocimiento científico. Otro término que se ha usado para hablar de ella es filosofía de la ciencia, ya que su objeto de estudio es el conocimiento. Aquí estamos hablando de alternativa A, epistemología; B, metafísica; C, estética; o D, filosofía política. ¿Cuál será acá? ¿Se atreven?
La A, exactamente. La epistemología, y habíamos dicho que episteme significa conocimiento. Por lo tanto, claro, lo que estudia es cómo se llega al conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento, y también se le llama filosofía de la ciencia. La metafísica dijimos que era lo que estaba más allá de la física, la estética, que tenía que ver con la belleza, y la filosofía política, cierto, que tenía que ver con el tema de la justicia o del Estado. Bien, vamos a ir entonces a la número 4. Vamos a ver primero esta lámina, cierto, que dice: pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde, cierto, la canción de Florcita Motuda. Y en base a eso vamos a hacer entonces una pregunta y vamos a decir qué críticas hace Florcita Motuda. Ese pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde. Ya. Entonces, ¿qué crítica hace? A, el mal uso del tiempo libre. B, la dependencia de las personas con la televisión. C, el tiempo se nos acaba y vamos a morir. O D, somos muy fomes y nos aburrimos con rapidez. ¿Cuál sería ahí la correcta? ¿Qué crítica hace Florcita Motuda en su pobrecito mortal? La B, exactamente, ¿cierto? Está haciendo una crítica a las personas. Bueno, esta canción debe tener como 40 años, pero sigue vigente. Hace una crítica a las personas, claro, que dependen todo el tiempo de la televisión. Muy bien, Pamela. Vamos a la próxima. Aquí vemos una imagen, ¿cierto? Se le muestra un espejo a un bebé, ¿cierto? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué aspecto de la personalidad refuerza la imagen? ¿Ya? ¿Qué sería? La solidaridad, A, B, la autoestima, C, la honestidad, o D, la sexualidad. La B, perfecto, así es. La autoestima, ¿cierto? Que la vimos nosotros, que teníamos que nosotros primero preocuparnos de nosotros, vernos a nosotros, y con eso podríamos ser unos seres más positivos, ¿cierto? Más empáticos. Así que exactamente, la B. Ya, vamos a ir a la próxima. Aquí dice, Francisca es una persona con una autoestima positiva. Por lo tanto, ¿cuál sería una característica de Francisca? A, se acepta tal como es. B, se siente superior a los otros. C, se relaciona de manera agresiva. O D, se siente insegura ante los demás. Perfecto, ¿cierto? La A, se acepta tal como es. Y tener una autoestima positiva no significa estar por sobre los demás, sino que aceptarse tal como uno es, porque no aceptarse tal como uno es no sirve de nada, ya, absolutamente de nada. Nosotros podemos cambiar
cambiar lo que está a nuestro alcance, pero lo que no está a nuestro alcance tenemos que aceptarlo y en este caso de la autoestima, ¿cierto? Aceptar que uno es así, que está bien que sea así. Bien. Vamos a ir a la próxima. Que dice: una de las características de la filosofía medieval es a. la existencia de varios y opuestos sistemas filosóficos. B. Se inició en Grecia hacia finales del siglo VI a.C. y se prolongó hasta la decadencia del Imperio Romano. C. Pasar del pensamiento mítico al racional. O D. Una marcada unión entre filosofía y teología. ¿Cuál sería acá? ¿Se acuerdan que hicimos un repasito? La B, no. ¿Alguien tiene otra? Sí. La C, tampoco. Vamos por descarte. Acuérdense que en la época medieval, ¿quién tenía el control de la historia, de las bibliotecas? Exactamente. Era la iglesia, ¿cierto?, la que tenía, digamos, el control incluso también de la filosofía. Y lo que se esperaba, o lo que se quería, ¿cierto?, en esa época era unir la filosofía con la teología. De hecho, uno de los temas que más se debatían ahí era la existencia de Dios y de unir la teología con la filosofía. Por ejemplo, se tomaron autores, Santo Tomás tomó autores antiguos como Aristóteles y le dio un sentido religioso. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de un primer motor, ¿cierto? Hablaba de las causas de todo, ¿cierto? Y en este caso eso lo toma Santo Tomás y lo reivindica como si fuera Dios. Dios como el primer motor. Se saca textos de Aristóteles y los relaciona al final con Dios, a pesar de que Aristóteles no hablaba de Dios, pero lo interpreta o los reinterpreta, ¿cierto?, como lo divino. Y por eso ahí los mayores exponentes de este momento histórico son Santo Tomás precisamente y San Agustín. Ambos eran curas, porque ahí estaba también el conocimiento y estaba toda la información. Bien, y nos falta, creo que una, falta ya, no, quedan más todavía. Esta creo que la habíamos visto la otra vez, pero vamos a resolverla de nuevo. Dice: si bien las emociones y los sentimientos están relacionados, no son lo mismo, ya que a. las emociones son respuestas rápidas e involuntarias y los sentimientos son prolongados. B. las emociones son innatas y los sentimientos son adquiridos. Es decir, las emociones las traigo y los sentimientos los adquiero. C. ambas están determinadas por la sociedad en la que vivimos. O D. las emociones nacen de un proceso de reflexión y los sentimientos son impulsivos. ¿Cuál sería ahí? Perfecto. La A, ¿cierto? Decíamos que las emociones siempre son rapiditas.
el miedo, el susto, me asusto y después se me pasa, o la risa, ¿cierto? Duran poquitito, no las controlas, son respuestas rápidas, pero los sentimientos son prolongados en el tiempo. Así que ya, muy bien, vamos a la próxima. No hay más, miren. Ya, había dejado una diapositiva en blanco, ya, pero estamos, sí, faltan 4 minutos. La próxima ahora les voy a enviar para que les suban al Drive un texto bien cortito, ¿ya? Son como una página, y en base a eso vamos a hacer algunas preguntitas la próxima semana, ¿ya? Para que lo lean, no se van a demorar más de 5 minutos en leerlo, y con eso vamos a trabajar la próxima semana. ¿Por qué me interesa que hagan esto? Porque en la prueba vienen bastantes preguntas de análisis de texto, ¿ya? Que en la mayoría son fáciles, pero hay que estar haciendo el ejercicio, ¿ya? Hay que leer, subrayar esto y hacer el ejercicio de buscar ahí la respuesta, porque cuando uno lee rapidito también se equivoca. Yo creo que nos pasa a todos, pero en general ustedes considero que están bastante bien. Igual nos faltan hartos contenidos, pero me interesa que vayamos viendo el análisis y comprensión de texto, y seguramente también lo están viendo en lenguaje. Chat, queridos estudiantes, yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase. Espero que estén bien, ya, que no estén con frío, y que todo vaya marchando de maravilla. Así que muchos cariños y nos vemos el próximo martes, ¿ya? Que estén muy bien.